Samuel miró la apariencia. Y como miró la apariencia, El parecer. falló. Dios le dijo, Samuel, no mire la apariencia, porque yo juzgo el corazón. Hay una gran lección aquí. El espíritu jezabélico profetiza por Apariencia. Por eso se fija que la mayoría de profecías buenas se las llevan los que tienen más. Ay, Money. Dios mío. O sea que al que no tiene, Money. no hay palabra profética para ti. Wow. Hoy tenemos profetas cometiendo el mismo error de Samuel, queriendo ungir gente que Dios no conoce, Wow. solamente porque se miran por la. Apariencia. Apariencia. Porque si tú no tienes, Dinero. Cuarto. Money. no hay profecía. Y siempre que se base tu profecía en el money, vas a ser juzgado porque te llevaste de la apariencia. Apariencia. Ay, Dios mío. ¿Conoce usted profetas que se llevan por apariencia? Sí, porque estas gafas como que no me dan poder. No, pero están bonitas. Se ven como son delicadas. Son originales, porque ya no debía cambiar porque es una vainita fina, porque me siento más poderoso. Tú sabes, siento el ki. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9. Daniel y el niño, si ustedes les da la gana, ustedes lo leen. Si ustedes no están en eso, yo lo leo también, porque hoy no estoy por coger mucha lucha con sus problemas existenciales que ustedes tienen. Entonces, usted que está en su casa, busque ahí primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9. Él dice, no estamos para eso, para avergonzar al niño. El niño es de lo mío. Niño, muchacho tranquilo y trabajador. Antes de eso, yo voy a tomar mi tiempo para yo enseñar y acerca del tema de los profetas. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9. Niño, ¿usted lo tiene por ahí? Póngalo aquí, lo tengo aquí. Usted puede darle. No me ponga a leer dos veces, ¿oíste? Es que yo nunca le puedo leer 2 veces a usted. No, ¿Cuándo yo he hecho eso? No. Yo lo he hecho su pastor, no yo. Yo nunca le he preguntado, ¿qué dice Génesis 1:1? ¿Sí No. Yo lo he hecho su pastor, no yo. Entonces el malo soy yo de la película, ¿verdad? No. Vamos a leer. Deja el paso, como le he dicho, tranquilo, relax. Tranquilo, relax. Nadie lo está esperando. Vamos a leer la comunión del Padre. En el nombre de Tú lo Jesús. dañas si comete un error, vas a decir, porque lee la Biblia y ya. Dase. La Tú comunión lees del la Padre. Biblia, no hagas siempre lo que otros hacen por hacerlo. Wow. Haz Vamos lo a que leer la tú palabra tienes en que el hacer. nombre de Jesús. Amén. Por todo se hizo por el nombre de Jesús. Todo lo que tú digas en el nombre de Jesús será hecho. Amén. Vamos. Vámonos. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: vení y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamará vidente. Usted lo dijo perfectamente, pero léalo de nuevo. Otra vez. Para que usted vea. No para que lo lea de nuevo, sino para que tú veas que ese versículo tú ni siquiera sabías que estaba en la Biblia. No. Mira la profundidad de lo. Señores, estamos en Primera de Samuel, capítulo 9, verso 9. Usted debería mandar un superchat por eso, porque active los superchats, señor. Usted está muy tacaño. Está muy tacaño. O sea, No, y suscríbase también al canal. suscríbase al canal, hágase miembro del canal. Dios bendiga a Rosalba. Si Rosalba ya estaba aquí, estuviéramos peleando. Yo ni con quién pelear encuentro ya. Yo salvo, a ver. Pero Rosalba no está viniendo. Que ¿Qué ya no pasa? encuentra con No quién Rosalba, encuentro pelear. con quién pelear. No encuentro con quién pelear. Me asaltan y Rosalba no dice nada. Dale ahí, niño. Primero de Samuel, capítulo 9, verso 9. Oye, vamos a leer entonces. Oigan esto. El niño lo leyó bien porque el niño es tiempo que está leyendo su Biblia. Yo doy testimonio de eso. Vamos aquí. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venir y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llama vidente. Ahora voy a leer otra vez porque los lentes me hicieron daño. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque a él que hoy se llama profeta, entonces se le llama vidente.
No sé si entendiste, pero... Yo entendí. Está A los perfecto. profetas se Yo les te dije llamaba que- vidente. Yo porque te estoy explicando que la vuelta es esa. Agárrala ahí, pues no te la puedo cambiar porque sabes que estas son de 20. Sí, esas son de Y 25. esa vale miles de dólares. Tú sabes. Y los superchats no van a llegar entonces. Super chat y gente suscribiéndose al canal. Vamos a activar esto, señores. Un super chat ahí para que el Un algoritmo amarillito, se por favor. expanda. Y se puede llegar a rojo también. Rosalba, pon el primer super chat ahí, Rosalba, de una mujer millonaria. La quiere acá. No, Rosalba es una mujer Dígate acá, poderosa. Rosalba. Dios mío, chasea la de las vacaciones. Señores, oigan esto. Los profetas del Antiguo Testamento versus los profetas del Nuevo Testamento. El profetismo en Israel. Sus inicios, su apogeo y su caída. Inicio, apogeo y caída. El profetismo en Israel, cuando nosotros estudiamos el profetismo en Israel, debemos estudiar y conocer lo que es el pensamiento oriental. Una de las cosas más difíciles, bendiciones para Sandra. Sandra Marte. Cuando nosotros iniciamos el estudio del Antiguo Testamento en busca de ver cuáles eran las bases y las herramientas del profetismo en Israel, nos damos cuenta que hay una separación. Ahí está Rosalba también. Manda su super chat. Entre los profetas del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Y no conocer esa separación y el pensamiento del profeta antiguo testamentario ha llevado a muchas personas a querer ser y operar desde el profetismo de Israel del Antiguo Testamento dentro del profetismo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay una unción que está cayendo que hasta las luces están apagando. Póngame eso amarillo ahí. Oh, ¿se apagó la canción? No. Fue cuando la luz apagó. No. Te ordeno. Habla del niño a la luz, lo que yo sé. Luce, te ordeno, en el nombre de Jesús. Oigan Cancelamos toda electricidad que se quiera desconectar. Una cosa eran los profetas del Antiguo Testamento y otra cosa son los profetas del Nuevo Testamento. Es interesante que la palabra profeta en hebreo es la palabra Nabí, pero no siempre fue Nabí. Hay una palabra hebrea en la gematría hebrea que era como se le llamaba a las personas que tenían visiones, que eran los rept. Cuando en los tiempos de Elías abrió un portal tan grande, porque el profeta Elías cambió todo el profetismo de Israel, que ya desde los tiempos de Elías se cambió la palabra. Se empezó a utilizar el concepto Nabí para esas personas que veían o tenían visiones. ¿Cómo operaban los profetas del Antiguo Testamento? En el segundo libro de Reyes, cuando vemos el enfrentamiento entre Acab y Jezabel y los profetas del palacio, vemos un sinnúmero de profetas que estaban bajo la orden de Jezabel porque eran financiados por Jezabel. Jezabel estaba reinando junto, bendiciones para Hannah F. Oren por mí, quiero reconciliarme con el Padre, una alma para Cristo. Ahora no he empezado a enseñar y están convirtiendo las almas. Llenen eso de colorante rojo ahí, olvídense del tanque. ¿Qué sucede? Los Rep eran personas que tenían visiones. Un Rep era alguien que veía, que tenía contacto con el mundo divino. Entonces, cuando llega el profeta, llega Elías, a esa gente que tenían visiones, Elías le incorpora las señales. Y desde los tiempos de Elías se le empezó a llamar a los que veían algo, se le empezó a llamar Nabí, que es profeta.
Los profetas de ese primer testamento, desde los tiempos de Elías, encontramos que nacen lo que son las escuelas proféticas. Las escuelas proféticas que, por más que usted oiga que se parece el mismo nombre a los que hoy están levantando, un movimiento de delincuentes latinoamericanos que deberían estar presos a 30, 40, 70 años porque son ladrones y estafadores, han levantado un sinnúmero de escuelas profetas sin saber ni siquiera lo que es el profetismo en Israel o lo que fue. En el Nuevo Testamento no encontramos esa figura de escuelas proféticas. Eso existió en el profetismo de Israel. No es parte del profetismo del Nuevo Testamento, que tiene otros anclajes totalmente diferentes. Pues encontramos en Israel se servía a varias divinidades. Los judíos adoraban a la diosa Achera. Los judíos adoraban a Baal. Y los judíos adoraban al dios El. Por lo menos en el libro de Reyes encontramos esa trilogía. Cuando Elías aparece en el escenario, es porque Israel está dividida su adoración en tres direcciones. La diosa Achera, el dios El y Baal, que significa Señor. Entre ellos tres, esas tres divinidades, la más famosa era la diosa Achera. El reino de Israel estaba dividido entre el reino del norte, que eran las 10 tribus, y el reino del sur, que eran Judá y la tribu de Benjamín. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. En el reino del norte, el dios más famoso para esa época era el dios El. Pero en el reino del sur, el más famoso era el dios El. En el reino del norte estaba Achera, estaba Baal y algunas fracciones adoraban al dios El. Los profetas del reino del norte solamente profetizaban alineado a lo que la casa de Acab quería escuchar, porque eran profetas financiados por Jezabel. Todo lo que ocurría en el reino del norte era bajo la manipulación jezabélica. Esos profetas no tenían voz propia, sino que los beneficios de Jezabel determinaban lo que ellos iban a profetizar. Cuando el esposo de Jezabel quería consultar a Dios para saber si podía ir a la guerra, el rey Acab, Jezabel mandó a buscar sus profetas. Y esos profetas, controlados y dirigidos por la voz de Jezabel, le empezaron a decir al pueblo y al rey que él tenía luz verde para ir a la guerra. Estos profetas jezabélicos pensaban por medio y sus visiones de los beneficios que le daba Jezabel. Cada vez que el profetismo se vincula con beneficios del plano terrestre, se corrompe. El profetismo nunca debe depender ni exigir, beneficios temporales de este plano. Una cosa es lo que al pueblo le nazca en el corazón, y otra cosa muy diferente es la manipulación de un espíritu jezabélico operando desde un altar. Wow. El espíritu de Jezabel se infiltra de una manera tan escabullida que es imperceptible para quien no tiene discernimiento de espíritu y conoce a Dios, el Dios de la palabra. Es difícil que una gente perciba y conozca cuando alguien está operando del espíritu de Jezabel. El espíritu jezabélico es un espíritu muy parecido al divino. Y quiero que usted sepa que las personas que operan bajo el espíritu de Jezabel, usted no se va a dar cuenta fácilmente
de lo que le dice. Porque recuérdese que los demonios que estaban encima de todos los profetas de Jezabel venían de Dios. El espíritu de Jezabel es tan difícil de discernir porque es que lo que operaba en Jezabel no fue el diablo que lo puso. Fue Dios que mandó esos espíritus de confusión sobre Jezabel y todos sus profetas. Porque cuando fueron a consultar al profeta Micaías y le dijo acá, dime, voy a la guerra. Micaías le dijo, yo vi al Señor sentado en su trono y todo su ejército delante de él. Y el Señor dijo, ¿quién será espíritu de mentira en la boca de su profeta? O sea que lo que vino sobre Jezabel y sobre su casa profética fue un espíritu de mentira y de confusión. No era que estaban profetizando en la carne, estaban profetizando espiritualmente, pero conectado con un espíritu de mentira, que son cosas totalmente distintas y diferentes. El espíritu jezabélico es un espíritu opresor, que no permite que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer, sino que él opera desde la fuerza humana. El espíritu jezabélico es un espíritu manipulador. Es como la serpiente que te va envolviendo desde los pies hasta que termina ahorcándote. Es pero tan espiritual el espíritu jezabélico que mucha gente lo va a confundir con el Espíritu Santo. A menos que tú tengas discernimiento. Por eso tú encuentras muchas personas que operan bajo el espíritu de Jezabel, te dicen cualquier situación que tú estés pasando en el presente, pero lo que el espíritu de Jezabel no puede imitar y replicar es la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no hay forma de falsificarla. La presencia del Espíritu Santo de Dios no hay forma humana de que se pueda sustituir o imitar. Por eso 2 Corintios capítulo 3 verso 17 dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Siempre que tú veas a alguien ministrar o profetizar y tú no sientas la libertad que proporciona el Espíritu Santo, eso que está operando ahí es un espíritu jezabélico. Ay, santo. Y la gente indocta que no tiene sabiduría y no conoce la palabra de Dios, muchas veces son arrastrados a ser dominados por este espíritu jezabélico que se anida en las almas de los hombres avariciosos. ¿Qué llevó a los profetas que estaban debajo de Jezabel a operar? Su avaricia. A lo mejor todos esos profetas iniciaron siendo profetas de Dios, siendo naví de Dios, pero amaron más los beneficios temporales que el Dios verdadero. Y ahí vendieron su mensaje al mejor postor. Wow. El que su mensaje tiene un precio, en cualquier momento el comprador es el diablo. Lo peor que le puede pasar a un profeta, a un vidente, a un hombre de Dios, es ponerle precio a lo que porta. Porque entonces el mejor postor te comprará. Entonces cuando tú no tienes discernimiento y tú no conoces a Dios, cualquier espíritu jezabélico te mueve. El discernimiento es importante y es relevante. Es necesario que la gente aprenda a conocer a Dios para poder discernir cuando Dios está presente. Una cosa es que se hable de Dios y otra cosa abismalmente que Dios esté presente donde se habla de Él. Acá y Jezabel ven como todos esos profetas profetizan. Los profetas que se venden hace años que dejan de ser voz divina. Por eso el apóstol Pedro le dijo a Simón el mago: el don de Dios no se compra con dinero. Es imposible que una persona pueda alcanzar un nivel espiritual basado
a un bien monetario que entregue. La espiritualidad no funciona así. Simón el mago le dice, véndeme lo que tiene. Perezca tú y tu dinero contigo. Porque el don de Dios no se vende por dinero. Nadie podrá alcanzar niveles espirituales basados en un bien monetario. Usted va a avanzar en la vida de fe en base a la disciplina que usted tenga con el Señor y en base a su capacidad de resistir el mal. Por eso la Biblia dice, resistir el mal y huirá de vosotros. Entonces los creyentes esclavos siempre van a seguir los pasos de Simón el mago. Esta generación está llena de Simón. Gente que quiere comprar el don de Dios con una prebenda material. Al que Dios no lo llamó, puede entregar todo el oro del mundo y eso no te hace llamado por Dios. El llamado de Dios tiene que nacer en la eternidad. Y si se ponen a ver, los hombres que Dios llamó no necesariamente fueron los más ricos en su momento, sino que Dios los enriqueció en el camino. O sea que para ser llamado por Dios, no necesariamente hay que estar podrido en dinero. Para ser llamado por Dios, no necesariamente hay que ser una persona próspera. Aunque Dios en el camino te prospera. Aunque Dios en el camino te da abundancia. Nosotros tenemos que aprender a dar y ofrendar desde el alma, desde el corazón. No tratando de comprar el favor divino. Simón le dice, dame lo que tienes. Vende. Véndeme lo que tienes. ¿Qué era lo que tenía Pedro? ¿Cómo Pedro había alcanzado lo que tenía? Lo alcanzó fácil. Lo primero que Pedro tuvo que hacer cuando Dios lo llamó fue obedecer. Sígueme. Dejó su pesca y se fue a seguir al maestro. Y no una poca pesca. Esa pesca estaba en los barcos llenos. Óyeme. ¿Qué sucede? Jesús en una ocasión, Pedro le dice, maestro, se están yendo la gente. ¿Te quieres ir tú también? Echó un boche. Wow, sí. Lo primero que tuvo que hacer Pedro fue desprenderse de su trabajo para seguir a Jesús. Todo el que es llamado por Dios va a tener que abandonar algo en su vida. Porque es imposible que Dios te deje en la misma condición que te llamó. Siempre el anillo, niño. Ustedes son perlas que te estoy tirando. Todo el que ha sido llamado por Dios, hay una barca que va a tener que dejar. Es imposible que Dios te deje en la misma condición que te encontró. Grábate eso en tu mente. Todo el hombre que Dios llamó lo pudo haber encontrado en una condición siendo una basura, pero en el camino lo transformó. Amén. Dios nunca te va a dejar en la misma condición que te encontró. Por eso el apóstol Pablo va a decir que aquel que empezó en nosotros la buena obra va a ser fiel en completarla. Así que si tú tienes problemas de carácter, problemas de hablar mentira, problemas de robo, problemas y situaciones pecaminosas, tienes esperanza. Porque el proverbio dice que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cada uno de nosotros vivimos a diario luchando contra condiciones pecaminosas en nuestro interior. Y estos profetas, hijos de Satanás, nunca Dios les revela el pecado del corazón del pueblo. No, todo el pueblo tiene que apartarse del pecado. Santo. Usted quiere bendición, tiene que apartarte, tiene que consagrarte. El que cubre el pecado no prospera. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hoy tenemos muchos magos como este Simón queriendo comprar el favor de Dios con el dinero que ofrendan. Pero no quieren abandonar su vida pecaminosa. Tenemos que empezar por tu vida pecaminosa. Tenemos que empezar hablando de tus pecados recurrentes. Tenemos que empezar hablando de que tú abandones tu pasada manera de vivir. El Dios de la Biblia, a todo el que encuentre en una condición lo cambia. A todo el que encuentre en una condición lo transforma.
O sea, el don de Dios no va a llegar a tu vida porque tú agarres y des todo el dinero que tienes. Aunque un acto de fe Dios te bendiga. Pero tiene que haber una transformación del interior. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, verso 2. Pablo dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lo primero que el Padre hace es transformar y renovar nuestro entendimiento. Es lo que nosotros necesitamos. La transformación de los creyentes. En ese viaje evolutivo que representa un cambio de la presencia de Dios. El don de Dios no hay dinero que lo compre. Pedro, Jesús le echa un boche. Lo hace que deje la pesca. Número 3, Pedro le dice, maestro, se están yendo la gente. Porque el mensaje de Jesús era fuerte, confrontativo. Y la gente no le gusta escuchar mensajes fuertes ni confrontativos. La gente quiere que venga a la iglesia y lo bendigan. Tienes 3 mujeres, Dios te va a bendecir este año. No te va a bendecir, tienes que abandonar 2 y quedarte con 1. Los profetas de acá son esos. Son profetas de acá. Que van a profetizar en base al beneficio que obtengan. Hay 2 modelos proféticos. Hay un Pedro que no quiere vender el don de Dios por dinero. Hay un Micaías que se va a negar a hablar mentira para buscar el favor y prefiere el pan de la vergüenza que vender su mensaje. Entonces, son líneas distintas. A Pedro en un momento Jesús le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo. Pero yo he orado para que tu fe no te falle. Entonces, los profetas del Nuevo Testamento, cuando usted oye una persona actualmente que se paga en una iglesia y dice, así dice Jehová, usted es un mentiroso. Jehová no le está diciendo nada. El que habla hoy es el Espíritu Santo. Jesús dijo, me voy, no lo dejaré huérfano, vendré a vosotros. El Espíritu Santo, Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu de verdad. Cuando el Espíritu Santo, en el libro de Joel, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Todos los creyentes tienen acceso al Espíritu Santo de Dios cuando lo buscan. La Biblia ahí tiene una promesa que derramará de su espíritu sobre toda carne. Yo no necesito que ningún hombre me ponga la mano para yo recibir el Espíritu Santo. Porque hay una promesa de que el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne. Y los jóvenes profetizarán. Y los ancianos verán visiones. Ese es el modelo que dice la Biblia. Es lo que Dios ha prometido. Entonces, cuando Dios promete, hay que conocer la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero este pueblo, ¿cómo funciona el pueblo? Con manipulación humana. Los que son controlados por el Espíritu de Jezabel necesitan el látigo. Y eso es lo humano. Simplemente humano. Pedro va avanzando. Jesús le dice a Pedro, Satanás me habló y me dijo que te vas a gandear como el trigo. Yo he orado para que tu fe no te falle. ¿Por qué Jesús no liberó a Pedro del ataque de Satanás? Porque hay procesos en este mundo que Dios no te lo va a permitir, sino que Dios te lo envía. La única forma de Dios arrancar de nosotros la levadura que llevamos dentro es permitiéndonos situaciones que Él mismo creó en la eternidad. Todos los procesos que tú vas a vivir en la tierra
aun cuando sea el diablo que lo ejecute, fueron organizados previamente por Dios en el palacio. O sea que toda la temporada que tú vivas en este plano, aun cuando te toque pasar por el pozo de la desesperación, yo he venido a decirte que eso te lo mandó Dios. Santo. Porque hay áreas de tu vida que Dios tiene que trabajar. Entonces, cuando la voz profética se corrompe, lo único que hace es profetizar cosas buenas. Y ahí. Wow. Está fuerte. Anteriormente, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la gente le tenía miedo a los profetas. Hoy la gente lo busca. Sí. Como nada. La gente le tenía miedo. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, el papá de David, se paniqueó. ¿A qué debemos tu visita? Dios me envió a ungirte un hijo. Él le trajo los hijos. Samuel dice, wow, este hijo, el primero que pasa, ese es el hijo, el ungido de Dios. Porque a veces la visión del profeta se nubla. La visión del profeta se nubla. Usted puede ser de Dios y en un momento de la visión nublársele. Samuel miró la apariencia. Y como miró la apariencia, El parecer. falló. Sí. Dios le dijo, Samuel, no mire la apariencia, porque yo juzgo el corazón. Hay una gran lesión aquí, porque el espíritu jezabélico profetiza Por la apariencia. El espíritu jezabélico profetiza por Apariencia. Por eso se fija que la mayoría de profecías buenas se las llevan los que tienen más. Ay, Money. Dios mío. O sea que al que no tiene, Money. no hay palabra profética para ti. Wow. No hay prosperidad. Ay, Dios mío. Samuel va y le dice, aquí delante de Dios estás ungido. Hoy tenemos profetas cometiendo el mismo error de Samuel, queriendo ungir gente que Dios no conoce. Wow. Solamente porque se miran por la... Apariencia. Apariencia. Porque si tú no tienes, Dinero. Cuarto. Money. no hay profecía. Cuando se nubla la visión, siempre se va a profetizar basado en él. Money. Y siempre que se base tu profecía en el money, vas a ser juzgado porque te llevaste de la apariencia. Apariencia. Ay, Dios mío. ¿Conoce usted profetas que se llevan por apariencia? Claro, hay mucho. Dice Samuel, delante de Jehová estás ungido. No. No es lo que tú me profetices. Es que lo que tú me estás profetizando, el Padre se haga presente. Es fácil profetizar desde la apariencia. Si tú te guiabas de la apariencia, pasó el número 2 de los hijos de Samuel, de los hijos de Isaí. ¿Qué dijo Samuel? Es el ungido de Dios. No es el ungido de Dios. Pasaron todos los hijos. Samuel se aparta. Y dice la Biblia, en el libro de Samuel, hay un misterio aquí que la gente que lee la Biblia no se encuentra. Y fue que Samuel le sacó un pecado oculto a Isaí. Y cuando Samuel saca el pecado oculto, entonces es que aparece el que Dios va a ungir. Wow. Dios nunca va a ungir si previamente no saca el pecado oculto. Santo. Porque por eso dice la Biblia que el que encubre el pecado no prospera.
Antes de Dios revelarle a Samuel cuál era que el hijo que él iba a ungir, primero tuvo que sacarle el pecado oculto que tenía Isaí. No es verdad que Dios te va a ungir mientras tu alma esté en oscuridad. No es verdad que Dios te va a ungir mientras tu alma esté en pecado, en tinieblas. Porque Dios no unge gente endemoniada. Y Dios no unge gente con pecado oculto. Dios no unge gente con doble vida. No unge carne. Porque el don de Dios no se compra con dinero. Samuel le dice: Isaí, tú no tienes otro hijo. La Reina Valera dice otro hijo. En el hebreo aparece la palabra Benoni. La palabra Benoni es hijo de la calle. Es un hijo que él tuvo afuera. Dice Isaí, sí. Tengo uno, está allá pastoreando la oveja. Lo primero que Isaí tiene que hacer es confesar que hay otro. Si Isaí no confiesa, no hay ungimiento. Tú no puedes pretender que Dios te va a ungir si previamente tú no has confesado. Dios no anda ungiendo gente llena de pecado. Es que a mí me profetizaron cosas buenas y Dios sabe lo que yo... No. Antes del ungimiento tiene que venir la confesión. ¿Tú tienes otro hijo? Sí. ¿Dónde está ese hijo? Allá. Tuvo un hijo de la calle. Allá mandan a buscar a David. Ahora sí Dios lo va a ungir. Porque ya hubo una confesión. Si no hubiera habido una confesión, nunca va a haber ungimiento. Tenemos muchos creyentes hoy que andan buscando que Dios lo unja. ¿Cuándo piensa confesar? Los profetas que ungen gente sin confesión son los profetas de Jezabel. Aquellos que le pusieron precio a su don. El que no le ha puesto precio nunca va a ungir a alguien que previamente no haya confesado. Por eso Hebreo dice: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que hay un requisito para ver al Señor. Es la santificación. Santificación. Es algo clave en este asunto. Entonces yo le estoy enseñando a ustedes. Pero el pueblo está contaminado. Si yo le estuviera diciendo a ustedes: Dios te va a dar papeles, una casa, Dios te va a dar una casa, un carro, Dios te va a dar un carro. No. Dios te va a bendecir cuando tú abandones tu vida pecaminosa. Santo. Tú lo que necesitas es abandonar los bancos de tu pecado. La doble vida, la vida oculta. Tienes que sacar los niños escondidos que tienes. ¿Quiénes son los niños escondidos? El pecado oculto. Por eso siempre cuando yo ministro liberación del alma en la iglesia, lo primero que pongo a la gente es a confesar dónde cayó el hacha. O confesar su pecado contra lo que están luchando. No es que Dios me lo vaya a revelar, es que usted lo tiene que confesar. Porque es usted que va a querer la sanidad. David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué tú pretendes? ¿Que porque te den una profecía tú vas a ser próspero? No, tú tienes que confesar. Tú tienes que enfrentar los monstruos que llevas dentro. Tienes que enfrentar las situaciones que llevas dentro. Como dice Noel, hay que apartarse y consagrarse para Dios. Consagración. Y David pagó una consecuencia de su padre, porque David llevó una vida terrible peleando con su carne, una batalla, porque fue hijo no fue un hijo familiar. No. Fue fuera de ahí, fue un cuerno que pegó el hombre. La familia. Y David comenzó a coger mujeres por todos lados. Usted sabe lo duro que es
Una vez yo estaba en Fajardo, Puerto Rico. Fue un momento de crisis en mi vida espiritual. Había atravesado un divorcio. Me sentía frustrado con Dios. Sentía como que Dios era una chelcha, un relajo. Porque como si te he dedicado mi vida, yo estoy pasando por este proceso. Y vino un pastor y me dice, un profeta de Dios, así te dice el Señor, así es que te quiero. Y Dios te abre las naciones. Y Dios te lleva. Y tu nombre, tú eres el mejor maestro dominicano. Y empezó con su palabrería lisonjera. Producto de prostitutas que se venden por dinero. Y yo le dije, varón, me acuerdo que saqué $150 y se lo pasé. Le dije, mira, te voy a explicar algo. No sé si Dios te está enviando o son cosas tuyas. Porque yo no estoy en mi mejor momento con Dios. Tú me dijiste que Dios escuchó mi oración de la mañana. Pero para escuchar mi oración de la mañana tiene que ser de hace 8 meses antes de yo divorciarme. Porque yo no he orado más. Yo lo que estoy frustrado con Dios. Yo no lo quiero ni cerca mío. ¿Y cómo que naciones? ¿Cómo que Dios me está respondiendo la oración? Y él me miró avergonzado. Le dije, yo no te estoy juzgando ni nada de eso. Simplemente te estoy diciendo que yo no quiero saber nada de Dios ahora mismo. Porque ese charlatán me falló. O sea, yo no creo en lo que tú me estás diciendo. Porque hubieron profetas que me dijeron que ese matrimonio fue el que Dios mandó. Y por eso yo me chupé un par de años bacanos, esperando al Dios que no mandó a decir nada. ¿Cuánta gente no hay frustrada en el camino? Dice Dios que avance, pero que yo estoy mal con Dios. Entonces, tiene que haber un discernimiento tuyo. Porque tu condición eres tú que la conoces. Si tú sabes lo que tú estás pasando, tú no puedes estar diciendo que tú estás en el cielo. Y él me abrazó y me dijo, wow, Gama, voy a orar para que tú vuelvas a lo tuyo de nuevo. Y le dije, no sé, no te voy a responder. No sé si quiera volver tampoco. Porque yo no estoy en eso. Entonces a veces agarran al niño. Niño, Dios te lleva a las naciones. Pero el niño viene de pecar con su pensamiento con una mujer. Tú sabes las situaciones pecaminosas que tú estás viviendo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Examinarte. Entonces, en medio de todas estas Jezabeles que hay, de profetas que se corrompen por el dinero, siempre el pueblo va a tener que tener discernimiento para saber cuando está hablando una burra de parte de Dios o un profeta comprado por la apariencia. Yo prefiero que me profetice y me hable una burra o una piedra a que me hable un profeta que se guía de la apariencia, cegado por la avaricia. Dios ha utilizado impíos que me han hablado. Impíos Fuerte. que me han hablado de parte de Dios. Y yo he recibido y he sabido que Dios está ahí. Y he visto muchos profetas que están como los profetas de Baal, que vendieron su conciencia al dinero de Jezabel. El profeta que es genuino siempre te va a acercar a Dios. Te direcciona. El profeta que es genuino siempre te va a llevar a la santificación. Así te dice Dios, mujer. Avanza y no te detenga. Le dijo un profeta amigo mío a una señora. Yo conocí a la señora, que era la amante de un pastor. Dios mío.
Y yo la estaba aconsejando para que abandone su vida pecaminosa. Y la llevo donde ese profeta, amigo mío, para que Dios le hable. Y Dios le dijo que así la quiere. Wow. Que Él te entrega lo tuyo este año. Cuando esa mujer se fue, yo le dije, varón, yo por muchos años he creído en tu ministerio. Yo certifico que Dios te ha hablado. Pero tú viste a esa mujer con par de prendas y bien vestida. Y te guiaste de la apariencia. Esa mujer yo la traje para que nosotros le ministremos liberación. Porque es la amante de fulano. Y no es verdad que Dios va a destruir su familia para dársela a ella. Y él me miró así con los ojos así sembrados. Tú estás relajando. Entonces a veces nosotros con nuestra palabra lisonjera, y eso va para los profetas y va para el pueblo. Tú sabes las amigas que tú tienes que son amantes de hombres. Y tú dices, estoy orando por ti para que Dios te bendiga. Y te llaman, tengo problemas financieros, sí, el Señor te va a bendecir. Y yo tengo una palabra de parte de Dios. Dios va a prosperar tu vida, avanza. Tranquila, manita, Dios va a estar contigo. No, Dios no va a estar contigo. Usted es una pecadora. Usted tiene que arrepentirse. Los atalayas, los que están llamados a ver y a ver lo que viene el mal y anunciarlo, no pueden vender su mensaje. Si tus amigas te sienten tan cómodas hablando contigo de los amantes que ella tiene, tú tienes que revisarte. Porque aparentemente tú no eres luz. Muchas almas oscuras. Y mucha gente necesita conocer a Dios. Yo le estoy tirando a personas como tú que viven una vida pecaminosa y una doble vida. La palabra de Dios no es para tirarle a nadie. La palabra de Dios es para ser predicada. Y el pueblo tiene que santificarse antes de subir a la montaña con Dios. Por eso Moisés lo primero que hizo fue que le dijo al pueblo que se santificara. Y como nosotros estamos creyendo que este es nuestro mejor año, estamos empezando, procurando nuestra santificación. A poder recibir. Siempre aparece un payaso con la vida llena de pecado a querer llamar la atención. Porque la misma mente cauterizada por el pecado lo lleva a querer estar divagando. El Señor hace un llamado a la santificación. Amén. Sé santo porque yo soy santo. Sin santificación nadie verá al Señor. ¿Qué nosotros necesitamos? Santificarnos en toda nuestra manera de vivir.